Hola a todos y todas. Hola Eli, hola Sofi. Estamos en un episodio más de nuestro podcast Iguales, Reflexiones Irreverentes Cristianas. Y tenemos una invitada muy especial para el día de hoy, así que te damos la bienvenida, Sofi, y te voy a pedir, Eli, que la presentes. Muchas gracias, Paulita. Buenas tardes con todos y todas. El tema para hoy día convoca a Sofía Chipana. Ella es una caminante de territorialidades de Apiayala. Ella es miembro de la articulación de Teología y Pastoral Andina de las regiones de Perú, Argentina y Bolivia, y de la comunidad de sabias y teólogas indígenas de Apiayala. Hace camino junto a comunidades que buscan tejerse desde la fuerza de los buenos vivires que se narran en los textos tejidos y la oralidad de los pueblos, nacionalidades y comunidades que se resisten a morir y reexisten desde la fuerza de las espiritualidades ancestrales, relacionales y el intercambio de saberes. Ella teje sus saberes ancestrales en diálogo con las ciencias bíblicas, los estudios socio-religiosos, géneros y diversidades. Si esta es la presentación, imagínense lo que va a ser esta conversa, esta tertulia de este podcast en esta tarde. Gracias, Sofía, por acompañarnos, por ser parte de esta conversa, este podcast, así que adelante. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Paola, por la invitación a hilar juntas la palabra. Gracias. Bueno, y para empezar, Sofi y todos los que nos miran, vamos a leer un texto bíblico para poder desencadenar un poquito esta conversación. Y es el texto de Romanos, capítulo 16, los versículos 1 al 7. Así que les invito a poder escuchar y leer también quien tenga su Biblia a la mano. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia en Cencreas. Recíbanla en el Señor, como corresponde a creyentes, y ayúdenla en lo que necesite de ustedes, pues también ella ha favorecido a muchos, entre ellos a mí mismo. Saluden a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes por salvar mi vida arriesgaron la suya. Y no solo yo tengo que agradecerles, sino todas las iglesias de procedencia pagana. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a Epéneto, tan querido para mí, el primero en creer en Cristo de la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto se ha preocupado por ustedes. A Andrónico y a Junias, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han destacado como apóstoles y que fueron cristianos antes que yo. Gracias, Paulita, por ese texto que nos trae para provocarnos el diálogo aquí con Sofía. No nos olvidemos que ella es biblista, entonces ella tiene mucha base bíblica que nos puede iluminar esta tarde. Sofía, ¿qué te parece este texto que hemos escuchado hoy día, que traemos para la reflexión, el discernimiento? ¿Qué interpretaciones has escuchado que se hacen en las comunidades de fe? Gracias. Sí, este texto es muy sugerente, muy profundo, ¿no? Porque Pablo en todo el capítulo 16 hace referencia a muchas mujeres de la comunidad cristiana, ¿no? De diversas comunidades cristianas, porque esa carta está dirigida a varias, ¿no? Y a la que más como destaca en sus saludos es a Febe, ¿no? Y también el sentido de ser diácona, ¿no? Entonces la referencia a la diaconisa Febe, ¿no? Entonces yo creo que en nuestras relecturas bíblicas poco importancia le damos a esta figura, ¿no? De Febe, porque siempre como prevalece la imagen de los 7 diáconos elegidos, ¿no? Que está narrado en Hechos. Entonces tenemos todo el relato de ellos, pero más no de Febe, ¿no? Pero por otra parte también es importante como considerar, ¿no? Que hay estudios de textos bíblicos hechos por mujeres que hacen referencia a que ese término de diáconos posiblemente en la traducción se ha ido perdiendo su sentido, ¿no? Y que posiblemente para hacer referencia a Febe hay otro término, ¿no? Me parece que es próstatis, ¿no?
que hace referencia como a una líder mayor, ¿no? Una líder que es reconocida y que tiene autoridad en la comunidad, ¿no? Y no tanto en el sentido del diaconado que entendemos, ¿no? Como el servicio de las mesas. Entonces, ese aspecto me parece importante considerar. Qué interesante, Sofía. Como tú dices, en Romanos se mencionan muchos nombres de mujeres y creo que sabemos desde, desde el estudio de la Biblia, desde el estudio de los evangelios, que el movimiento de Jesús ha sido fuertemente acompañado por muchas mujeres, han estado presentes. Y no solamente en el movimiento de Jesús, sino el liderazgo de las primeras comunidades, como lo menciona aquí Romanos, ¿no? Pero ¿qué piensas que ha pasado para que luego la iglesia o las iglesias hayan silenciado o hayan borrado a las mujeres de la historia? Porque normalmente, como tú dices, se mencionan los 7 diáconos, pero no hablamos de estas mujeres, ¿no? Quizá muchas no han escuchado este nombre de Febe incluso. Entonces, ¿qué piensas que es lo que ha pasado para que hayan sido silenciados, borradas, ¿no? de esta historia, siendo tan importante que han habido mujeres apóstolas, mujeres diaconisas, o como tú dices, incluso un término que representa un liderazgo mayor entre, ¿no? entre las comunidades. Sí, hay en el mismo contexto, digamos, redaccional de Pablo y su contexto un poco más grande, ¿no? En las comunidades cristianas que animaba a Pablo. Es importante ver, ¿no? Que mirar un poco las cartas de Pablo, ¿no? Por lo general la tradición eclesial nos presenta, más que tradición, los estudios bíblicos anteriores que tenemos, ¿no? Presentan 14 cartas de Pablo, ¿no? Sin embargo, los últimos estudios exegéticos nos muestran que son 7, ¿no? Y no las 14. Entonces, en esa ruta de las 14 cartas atribuidas a Pablo, podemos ver justamente estas pugnas de poder, ¿no? Así como vamos a encontrar en Gálatas 3:28 este texto tan significativo, ¿no? De que en Cristo Jesús, ¿no? Ya no hay, ¿no es cierto?, la diferencia entre judío, griego, esclavo, libre, ni varón ni mujer. ¿Ya? Sin embargo, vamos a encontrar, ¿no? En Colosenses, ¿ya? Que es otra carta atribuida a Pablo, pero los últimos textos, estudios bíblicos nos dicen que no es la de Pablo, porque ahí vamos a encontrar que dice, ¿no? Que ya no hay diferencia en Cristo Jesús, ni entre judío, ni griego, ni circunciso, no circunciso, esclavo o libre, y se elimina la diferencia entre varón y mujer. En Colosenses, ¿no? Colosenses 3:11. Entonces, ahí podemos ver que hay una diferencia, ¿no es cierto? Y lo mismo vamos a encontrar también en textos, por ejemplo, como en 1 Timoteo, ¿no es cierto? En 1 Timoteo 2:11, que hace referencia a que las mujeres callen en las asambleas, ¿no? Y ese texto es muy revelatorio, ¿no es cierto? Porque está mostrando cómo las mujeres tenían muchísima autoridad, liderazgo y voz en las iglesias, que tanto así que las manda a callar, ¿no? Y hay muchos estudios de aproximación a ese texto de por qué, ¿no? Se están callando las mujeres. Algunos dicen, no, es que las mujeres de esa comunidad eran muy hablarinas y por lo tanto tenían que callar, pero creo que en el fondo tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Esto que Pablo está haciendo referencia en Gálatas y lo que se hace referencia en Colosenses, ¿no? Porque 1 Timoteo está muy relacionado con Colosenses, esto de silenciar a las mujeres. Y aunque otros también dicen, no, pero en 1 Corintios 14 también vamos a encontrar el silenciamiento de las mujeres, y esa es una carta de Pablo, Corintios 1, Corintios 2. Sin embargo, también vemos en los estudios bíblicos que muchos textos han sufrido añadidos posteriores. Y es posible que por estas pugnas de poder también se haya añadido en las cartas de Pablo el silenciamiento a las mujeres. Entonces esto está reflejando justamente que había una intención de callar y suprimir justamente el liderazgo de las mujeres. Wow, gracias Sofía, qué interesante lo que traes a esta tarde. Las mujeres que estamos haciendo interpretaciones bíblicas, nos hemos acostumbrado a utilizar la metodología de la sospecha,
esto que trae Sofía, por ejemplo, si manda callar, es que seguramente estaban levantando la voz y estaban siendo verdaderas discípulas. Este tema que estamos conversando hoy día, el discipulado de iguales, Sofía, cuando traemos este tipo de textos bíblicos que visibilizan el liderazgo de las mujeres en las primeras comunidades, y no solamente en las primeras comunidades, desde el movimiento de Jesús y mucho antes en el Antiguo Testamento también. Entonces, el movimiento de Jesús, la iglesia primitiva, y después toda la historia de la iglesia. Entonces, cuando uno viene con este tipo de interpretaciones que nos has traído, la intertextualidad, qué dicen las otras cartas del diaconado, cómo es recibido dentro de las comunidades de fe, las comunidades de base. Muchas de estas mujeres sabían de la existencia de estas mujeres discípulas, apóstolas, diaconisas, lideresas porque siento que cuando traes estos textos bíblicos, generalmente quienes más aceptan son las mujeres, la visibilización de ellas, de estas ancestras bíblicas. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que en nuestras relecturas bíblicas prima mucho la tradición de los 12, así seamos varones o mujeres, ¿no? Entonces la tradición de los 12 es muy fuerte, ¿no? Eso de decir los 12 apóstoles, los 12 discípulos, y las mujeres siempre están como muy, en una función muy secundaria, ¿sí? Entonces, en ese sentido vemos, ¿no?, cómo a veces la tradición pesa más que incluso los textos bíblicos, ¿no? Y poco realmente como miramos con detalle, ¿no?, los textos. Y ahora estoy recordando, ¿no?, cuando planteabas la noción de discipulado de iguales, Lucas hace referencia a las mujeres que siguen a Jesús, ¿no? Sin embargo, no hace referencia a discípulas ni apóstoles, ¿no? Juan sí hace referencia a apóstol de apóstoles, a María Magdalena, ¿no? Sin embargo, en Hechos 9, 9:39, está una figura que es Tabita o Dorcas, ¿no?, que es poco conocida ella, ¿no? Y a ella sí hace referencia como una discípula, ¿no? Entonces, y esta mujer está como muy relacionada con las viudas, ¿ya? Y se ve que las viudas eran como una presencia mayoritaria en las primeras comunidades cristianas, ¿ya? Y muchas viudas están llorando cuando Tabita muere, ¿no? Y lloran profundamente, ¿no?, de por qué ella se había ido, ¿no? Y también los diáconos como que estaban invitados y llamados a servir prioritariamente a las viudas, ¿no? Entonces, esa presencia de mujeres nos lleva a ver cómo el cristianismo se ha ido como extendiendo en su mensaje, en su anuncio, ¿no?, de buena noticia, a partir de las mujeres y de la vida cotidiana y de las relaciones que establecían ellas, ¿no es cierto?, en sus intercambios, en la vida cotidiana. Y eso es muy significativo. Y yo creo que desde ahí tendríamos que también como rescatar ese sentido del discipulado y el apostolado, ¿no es cierto?, femenino o de las mujeres en los textos bíblicos, y no tanto regirnos en esta noción de los 12, ¿no?, que sabemos que es simbólico, ¿no?, por esta noción de atribuir los 12 a las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces creo que tenemos que abrirnos un poco más y mirar, ¿no?, cómo las mujeres asumían su ministerio de anuncio de la buena noticia de Jesús en su vida cotidiana y en sus comunidades. Esta presencia de las mujeres, tanto en el tiempo de Jesús, en las primeras comunidades, creo que es una presencia que todavía sostiene a las iglesias, ¿no? Yo he estado, y me imagino también en celebraciones donde el sacerdote o el pastor dice, queridos hermanos, y con miro alrededor, Pues hay hermanos. todos somos hermanas, ¿no? Está lleno de mujeres. Entonces, sabemos que el mayor porcentaje en la mayoría de las iglesias cristianas generalmente son mujeres, los ministerios están sostenidos por mujeres, ¿no? Pero, sin embargo, podemos ver que todavía ahora esas mujeres no son reconocidas para el liderazgo, ¿no? A veces sí para hacer ciertos trabajos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de trabajos de cuidado, pero no para el liderazgo. O sea, ¿tú piensas que todavía se sigue sosteniendo esta idea de callar a las mujeres, de no darles el liderazgo en las iglesias, tú como una mujer de fe?
Sí, efectivamente, como les decía, ¿no? Pesa más la tradición, ¿no? Pesa más la tradición de mantener una estructura quiriarcal, ¿no? No estoy haciendo referencia al patriarcado, pero ese sentido de quiriarcal es muy significativo, ¿no? Para Elizabeth Schuyler Fiorenza, que es la que lo plantea en los estudios bíblicos, ¿no? Es un término que, como dice ella, ¿no? Se recrea, ¿no? Entonces se recrea y va como haciendo todo un proceso de resignificación y de mantener el sentido del Kyrios, del Señor, ¿no es cierto? Ahí imperando en diversos tiempos y en diversos espacios. Y yo creo que eso también acontece en las iglesias, ¿no? En todas las iglesias, donde esa noción de la tradición, de presentar lo sagrado desde el referencial masculino, todavía sigue siendo muy fuerte. Y eso pasa con las mujeres también, ¿no? Yo tengo experiencias de estar con organizaciones sociales en las cuales a veces me parecía importante como presentar el liderazgo de las mujeres en las comunidades cristianas y planteaban, ¿no?, estas nociones, y muchas siempre se quedaban así como decían, no, podemos aceptar todo, pero que a plantear una noción un poco más femenina de lo sagrado nos cuesta, ¿no? Porque justamente está esa noción del quiriarcado, ¿no? Tan fuertemente marcado. Entonces creo que eso también genera, ¿no?, a que no podamos como transgredir ciertas tradiciones establecidas, ¿no? Y eso pasa en las comunidades de fe, en las iglesias, donde como que sí, el lenguaje incluso que excluye se naturaliza, ¿no? Entonces no hay como mayor opción de decir, sí, aquí están las hermanas, ¿no? Sí, son la mayoría mujeres, entonces como que siempre se busca no solamente silenciar, sino también invisibilizar. Y creo que esas omisiones tienen que ver con ese sentido, ¿no? Y que no son muchas veces, como yo diría, no son muchas veces ingenuas, tienen su Tiene un propósito. trasfondo. Así es, así es. Gracias, Sofía. Y creo que lo que traes al último, esta idea de la invisibilización, el ninguneo de las mujeres, no solo bíblicas, sino también todas las mujeres que han aportado durante toda la historia de la iglesia, de las comunidades, incuba cierta violencia naturalizada. Y justamente eso es lo que perseguimos con estas conversas de deconstruir, de jalar otras interpretaciones bíblicas, porque siento que las mujeres que escuchan estas voces de otras mujeres como tú, eh, que ha estudiado teología, que sabe de Biblia, que está haciendo un trabajo hormiga dentro de las comunidades, como tú dices, no solamente comunidades de fe, organizaciones sociales también, o sea, es en todo nivel esta violencia simbólica, violencia naturalizada hacia las mujeres. Entonces, y este podcast justamente es iguales, porque desde el bautismo nos reconocemos iguales en dignidad como parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, desde tu experiencia personal, Sofía, ¿tú también has sentido esta naturalización de la violencia en tu cuerpo, en tu historia, en tu caminar? Porque también has andado adentro y afuera, en los márgenes de esta iglesia. Contanos un poco de esta tu experiencia. Ujú. Sí, yo creo que como en todo hacemos camino, ¿no? Y si yo tuviera que mirar también mis tiempos en las comunidades de fe, en las iglesias, desde mis 15 años, así como muy militante, digamos, ¿no? Y también, ¿no? Como que repetimos cosas porque las escuchamos, ¿no? Entonces, conforme uno va viendo la realidad, conforme va estudiando, profundizando también en los textos bíblicos, la misma teología, ¿no? También nos permitimos como cuestionar esa tradición, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿sí? Y que eso también es parte de nuestro proceso, ¿no? Es parte de nuestro proceso. Y en ese proceso también encontramos, ¿no? Hermanos que sí, que también nos ayudan, ¿no?, a hacer ese camino, hermanos y hermanas, ¿no?, de fe, que nos invitan, ¿no?, a mirar con los ojos un poco más despiertos, ¿no?, la tradición, digamos, ¿no? Pero también en el camino, como tú dices, sí, nos encontramos también con lenguajes sexistas, lenguajes misóginos, ¿no?, de segregación, ¿no?, donde realmente lo que uno dice no va a ser bien asumido ni recibido, ¿no?
Entonces, y también pasa eso, ¿no? Incluso en espacios de lo que se llama una teología liberadora, ¿no? Entonces, donde también he sentido como a veces la segregación, ¿no? De que, a ver, ¿qué va a decir? Digamos, ¿no? Una vez un sacerdote Esta así mujer. nos dijo, sí, esta mujer, ¿qué va a decir? ¿No? Y una vez un sacerdote sí me mandó a callar, ¿no? Y supuestamente era un sacerdote de una comunidad que había venido a hacer una experiencia por aquí y era un sacerdote de la teología de la liberación, decía él, ¿no? Como decía. ¿No? Y el momento en que teníamos que preparar la Eucaristía para la celebración, y claro, decía, pues no, y que la vamos a preparar, no sé qué, y él como direccionaba las cosas. Y yo le empecé a decir, bueno, quizás lo podemos hacer de esta manera, le sugería algunos cambios, ¿no? Para que sea mucho más participativo. Y bueno, y ahí dijo, pero eso no se puede cambiar, y no sé qué, y otra hermana dijo, no, ay, sí, 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 no se preocupe, padre, que nosotros ya vamos a preparar todo lo que es la parte más de la indumentaria, ¿no? Yo me quedé, ¿no? Y yo justo ese día tenía mi pelo suelto, porque me había lavado, ¿no? Y estaba con mi pelo suelto, y el sacerdote me dijo, ya más, usted, amárrese su pelo. ¿No? Y yo me quedé así como que era muy joven, tenía 20 y algo de años, ¿no? De tiempo, y me quedé así como, ¿qué, no? Pero después, conforme fui caminando ya, también aprendí, como decía mi mamá, hay que bañarse de aceite, ¿no? Para que te resbale la... ¿No? Entonces, y sí, pasamos por esas experiencias, ¿no? Porque para las mujeres tampoco es fácil. No queremos victimizarnos, porque yo creo que eso no nos ayuda, pero sí ser conscientes de ese lenguaje misógino, ¿no es cierto? Y ser muy conscientes, porque también nosotros podemos caer en esos lenguajes misóginos también, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es muy importante en este camino y en estas comunidades, en las comunidades de fe. Y también ir con calma. Nosotros, ¿no? Hay un eje muy bonito de la teología feminista que es la ternura y el cariño. Y creo que como mujeres también estamos invitadas, ¿no? A hacer ese camino, sin ser también, sin caer en lo mismo que a veces ciertos radicalismos caen. Sí. Bueno, no solo lenguaje, ¿no? Ya son acciones Sí, claro. misógenas que a veces, claro, transgreden, ¿no? Nuestros cuerpos, incluso, como decirte, recógete el cabello, Sí. o no, cúbrete, o que lo he vivido también, me imagino que también Eli. Y vemos que es difícil, ¿no? Es un camino difícil, como tú dices, la pedagogía de la ternura es interesante, ¿no? Porque tenemos que ir con calma, ganando un poco, ¿no? Dando pasos, ganando territorio. Pero me imagino que también has tenido alguna experiencia positiva en tu liderazgo como mujer dentro de la iglesia. Y creo que es importante también compartirlo con la gente que nos mira, ¿no? Con mujeres jóvenes que tal vez como tú estaban buscando algo diferente. Y con varones también que seguramente tendrán una visión ya distinta, ¿no? Creo que hay varones que también, como tú decías, ¿no? Hay hermanos y hermanas que nos han abierto camino, que nos han dado paso. Entonces, para esos varones y mujeres, ¿cuál sería esa experiencia positiva de liderazgo como mujer dentro de la iglesia que podrías compartirnos? Sí, es importante como considerar ese aspecto, ¿no? A pesar de, la vida es así, fluye en medio de todo, ¿no? Y creo que eso es importante considerar, ¿no? Como, eso nos ayuda también a salir de estas nociones binarias entre bueno y malo, ¿no? Siempre estamos como la vida así, ¿no? Entre bueno, ¿no? Entonces, como mirar eso, que la vida fluye en medio de todo, ¿no? Y que es importante como agarrarse en esos hilitos que pueden ayudar a generar mejores diseños en el tejido de la vida, ¿no? Y a mantener los equilibrios, ¿no? Las armonías, ¿no? Y sí, tengo bonitas experiencias en relación como a caminar otros procesos, ¿no? Y también como de invitarnos a deconstruir, ¿no? A deconstruir esas formas, ¿no? Que están a veces tan encajonadas, encasilladas, ¿no? En mi camino encontré muchos hermanos queridos, muy mayores, sacerdotes, ¿no? Mayores, que de algún modo me abrieron la puerta a los espacios teológicos. Sí,
y siendo yo todavía muy joven, ¿no? Entonces me invitaron a hacer, ¿no? Como proceso. Y ahí sí recuerdo a muchos hermanos mayores, ¿no? Y que me desafiaban incluso a la escritura, porque tengo bastantes artículos escritos en revistas bíblicas, teológicas, todo. Y eso ha sido gracias también a estos hermanos y también hermanas, ¿no? Muy queridos, muy queridas, que me ayudaron a hacer ese camino. Y también en las comunidades de fe, ¿no? Al principio cuesta mucho cuando nos invitan desde nuestro ser laical, ¿no? También a las celebraciones litúrgicas en las comunidades de fe, porque también nosotros como laicas, tenemos esa posibilidad de ofrecer incluso a la celebración de la palabra, ¿no? En las comunidades. Y las primeras veces aquí en Bolivia era así, yo iba, me preparaba para esto, ¿no? Y miraban por la puertita del templo y decían, ah, no está el padre, no está el padre, está la hermana nomás, y se iban, ¿no? Sí, y se iban de la puerta, ¿no? Pero las celebraciones que tenía yo de la palabra estaban repletas de niños y jóvenes. En el Alto hace años había un movimiento de niños y jóvenes en las comunidades de fe impresionante, ¿no? Y las celebraciones que teníamos con cantos, con baile, estaba llenito de niños y jóvenes. Y la gente adulta pensaba que era para eso, solo para ellos. Y en Perú también viví experiencias significativas, ¿no? Que hacían un poco esa referencia, ¿no? De cómo podemos recrear las celebraciones y hacerlas más vividas, ¿no? Y en un mundo tan adultocéntrico de una comunidad cristiana que me tocó, ¿no? Con la que me tocó caminar, costó, pero hicimos un camino muy significativo, ¿no? Entonces, de sacar incluso las celebraciones al barrio, hacíamos nuestras celebraciones en la calle, ¿no? Y la gente lo sentía como eso, mucho más próximo, mucho más cercano, ¿no? Y con las compañeras con las que yo compartía la vida ya, ¿no? Era igual, nos preparábamos bastante, ¿no? A ver qué podíamos hacer de cambios, cómo podíamos darle más sentido a los textos bíblicos, de manera que la gente también, ¿no? La comunidad participe, se siente involucrada. Y creo que eso ha sido muy significativo, ¿no? Entonces, son experiencias bonitas que nos muestran también que es posible generar un cambio y generar creatividad, ¿no? En la vida de nuestras comunidades. Gracias, Qué Sofía. bonito, Sofía. Gracias. Y un poco ya para ir cerrando esta conversa, has traído muchas ideas que seguramente a nosotras y a la gente que nos está viendo y escuchando nos has dado luces. Has hablado del acompañamiento sororal de hombres y mujeres en este nuestro caminar. Tú eres una mujer muy preparada, que se ha formado. Entonces creo que la formación de nosotras, las mujeres, para asumir liderazgos es muy importante, es crucial tener argumentos desde la fe, desde la Biblia, desde lo teológico para defender nuestro rol dentro de la iglesia. También has hablado de estas celebraciones litúrgicas tan creativas, tan simbólicas, cargadas de simbolismo, en donde la gente se hace parte de estas liturgias de vida. Has traído tu experiencia, ¿no? Cómo incorporas también tu experiencia a esta reflexión bíblica. Entonces, aparte de todos estos tips que ya nos has dado, Sofía, ¿qué otras sugerencias para ser creativas dentro de la iglesia y reclamar el liderazgo, este liderazgo que está aquí en este capítulo 16 de Romanos? ¿Cómo hacemos carne también las mujeres en este caminar que tenemos? Sí, va a ser muy importante también como eh, asumir nuestra autoridad, ¿no? Entonces yo creo que como mujeres de fe en las comunidades, todas las mujeres, ¿no? Tienen esa noción de tener su autoridad, ¿no? Me gusta mucho recordar esta noción del bautismo, ¿no es cierto? Te bautizo, ¿no? Como profeta, sacerdote y rey, ¿no? Entonces todos en el bautismo, ¿no? Se recibe como ese don. Entonces creo que eso también nos da autoridad, ¿no? Y lo otro también es como salir de esa noción de desacreditación que muchas veces nos cargan a las mujeres, ¿no? Entonces yo recuerdo que
en reflexiones, en retiros que suelo tener con algunas mujeres, ¿no? A veces incluso el nombre, ¿no? De María, Magdalena, u otros nombres así, como que muchas mujeres dicen, no, por mucho tiempo yo he llevado esto como una carga, por la noción que tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nombre de Magdalena, ¿no? Que era asumida como una mujer prostituta, pecadora, ¿no? Y no tanto desde el otro sentido del apostolado y el discipulado, ¿no? Entonces, y cuando miramos esta figura como que cambia, devuelve el sentido de la dignificación que tú planteabas, ¿no? En este discipulado de iguales, más que en mirarnos o quedarnos en esa noción de igualdad muy occidental, sino más bien mirar ese sentido de dignidad que estamos invitados a asumir, ¿no? Y que las celebraciones, el espacio de la comunidad tendría que llevarnos, ¿no? A hacer a una búsqueda constante de dignificación de la vida, ¿no? Y creo que eso está en manos de todos y todas, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos ofrecernos, no? ¿Y qué queremos ofrecer? Y por otra parte, también en las mujeres esto va a ser muy importante, ¿no? Como salir y transgredir, ¿no es cierto? Estas formas establecidas, ¿no? Sino más bien es eso, ¿no? Mirar, discernir qué es lo que queremos ofrecernos y queremos ofrecer de maneras mucho más creativas. Así cuando tejemos, ¿no es cierto? Cuando tejemos, no tejemos de manera automática, ¿no? Entonces, si queremos crear un diseño diferente, contamos los puntos, matizamos los colores, ¿no? Y creo que en nuestra vida de fe eso es muy importante considerar, ¿no? Y también como ir mirando detrás de estas figuras femeninas que nos presentan desde esos matices de pecaminosos, ¿no? Mirar como el trasfondo, ¿no? Siempre hemos visto a Eva como esa pecadora continua, ¿no? Continua, porque y no miramos en Eva como esa mujer buscadora de sabiduría. Y creo que eso es muy importante, porque las mujeres también buscamos sabiduría, ¿no es cierto? Y no necesariamente en los libros muchas veces, ¿no? Sino a veces en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Cuando recreamos la casa, el espacio de la comida, ¿no? Cuando recreamos nuestras relaciones. Entonces, mirar desde nosotras mismas, ese es nuestro aporte, ¿no? Y que eso se presente también como un arte de la vida, ¿no? Y eso también que se amplíe a esas nociones de cuidados recíprocos que necesitamos, ¿no? Compartir entre todas y todos, ¿no? Y creo que eso viene también de la enseñanza de este maestro de la vida, Jesús de Nazaret, ¿no? Y yo la verdad es que Jesús de Nazaret me toca mucho en su sentido de vida, ¿no? Y yo creo que era un maestro muy creativo, ¿no? Muy cercano, muy próximo y que estaba buscando justamente eso, ¿no? Transgredir esos espacios que limitaban la vivencia de la vida en toda su dignidad y plenitud. Qué esperanzador escucharte. Y pienso que ha sido así también para la gente que nos está viendo, escuchando. Y pienso que la reflexión más irreverente cristiana que nos has dado hoy es justamente eso, ¿no? El asumir nuestra autoridad. Porque muchas mujeres dirán, ¿qué autoridad tenemos? Tal vez nos estamos enterando, ¿no? Que tenemos una autoridad, ¿no? Y transgredir lo establecido. Así que queremos agradecerte por este tiempo que has compartido con nosotras y pedirte también que puedas cerrar este espacio con una oración. Entonces, tenemos aquí unos símbolos que son el pan, el vino y nuestra velita encendida. Así que te pedimos que puedas sostener tú la velita y el pan. Esta vez me tocó el pan, no el vino. Y hacemos esta oración para cerrar este tiempo de compartir esta conversación tan enriquecedora que hemos tenido contigo. Bien, esta tarde pues queremos como conectarnos también con la fuerza de la sabiduría, de Sofía, ¿no? ¿No? Y esa fuerza de la sabiduría que en el texto de sabiduría dice, ¿no? Que sale a las calles, que convoca, ¿no? Al compartir del banquete. Y esta sabiduría que pone el vino, que prepara el pan, ¿no? Y que puede ofrecer
la sabiduría de ese compartir. Y que todas y todos pues nos sintamos llamados a ese banquete, al banquete de la sabiduría que propicia la vida digna, la vida en abundancia, los buenos vivires, la vida bonita para nuestros caminos. Amén. 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 Muchas gracias, querida Sofía. Amigos, amigas, hasta aquí en este podcast de Discipulado de Iguales. Como han podido escucharnos, ha sido una conversa muy rica al lado de Sofía. Por favor, no nos dejen de seguir en nuestro siguiente podcast. Cada uno tiene su propia sazón de sabiduría. Gracias, Sofía. Gracias, Paola. Hasta la Ustedes. próxima. Gracias.